Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer uno de esos caprichos que tanto nos gustan. Se trata de esta muñeca pensada para tenerla en nuestra mesa de costura con todas nuestras cosas a mano. Tiene un espacio pensado para la tijera, para los alfileres, para el dedal e incluso por la parte de atrás para una bobina de hilo. Además, la decoración que le hemos puesto, llena de detalles, hace el resto. Vais a ver que es muy sencilla de hacer, aunque tiene un resultado, como veis, espectacular. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la muñeca costurera vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una selección de telas que combinan entre sí con las que vamos a hacer el cuerpo. También voy a utilizar una tela en tono carne para la cara. En la base vamos a poner un poquito de fieltro. El pelo lo vamos a hacer, en esta ocasión es un tejido de algodón. Para los bracitos he puesto una cuerda. Y luego, para darle cuerpo a la muñeca, aparte del relleno que va a ser guata y arroz o arena de gato, voy a poner una capa de foam. El foam es una goma espuma muy finita. Y luego también tenemos distintos botones para decorar y un hilo tipo mouliné para unir las distintas piezas a la muñeca. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. El molde de la muñeca lo tenéis disponible para descargar de manera gratuita en la página web. Lo que tenemos que hacer es descargarlo y cortar justo por el contorno. Y cortamos una pieza que tiene un largo de 37 y un alto de 10 de la tela que va en la cara de la muñeca. Y otra pieza, en esta ocasión de 22 de alto, también 37 de ancho, de la tela que va en el cuerpo de la muñeca. Pondremos derecho con derecho en uno de los lados largos y vamos a dar un pespunte para unir las piezas. Lo podéis dar bien utilizando un margen de 1 centímetro o de 1/4 de pulgada, lo que os sea más cómodo. Con las dos piezas unidas abrimos la costura y tomamos el molde, haciendo coincidir la marca del cuello justo con la costura. Y vamos a marcar todo el contorno alrededor, lo vamos a hacer 2 veces. Mirad, ya he cortado las dos piezas, he dejado todo alrededor un margen aproximadamente de 1 centímetro y en la base he dejado 4 centímetros que luego vamos a necesitar cuando tengamos que cerrar la base de la muñeca. También he cortado en foam 2 piezas del molde, están cortadas justo al borde. Y tengo también los brazos de la muñeca que los vamos a hacer con cordón, que son 2 tiras de cordón de unos 15 centímetros. Las piezas de foam las tenemos que sujetar por el revés de la tela que va en el exterior, haciendo coincidir el contorno de la pieza con el borde de la pieza de foam. Y bien utilizando pegamento en spray o bien con alfileres tenemos que sujetarlo haciéndolo coincidir. Ya tengo las dos piezas preparadas y ahora vamos a formar el siguiente sándwich. Vamos a colocar los cordones que van a hacer de bracitos de la muñeca. Entonces tenemos que colocar la mayor cantidad hacia el interior para que luego cuando volteemos el trajo queden así hacia afuera, y vamos a colocarlos a una distancia de unos 4 centímetros de la costura del cuello y vamos a sujetarlos con unos alfileres o con unas pinzas para que no se muevan ahora cuando cosamos. A continuación colocaremos la otra pieza y lo más importante es que hagamos coincidir la costura del cuello. Entonces vamos a tomar unos alfileres para ayudarnos a hacer coincidir las piezas. Paso este alfiler justo por la costura y busco ese mismo punto en la otra pieza. Vemos que están alineados, pues ya sujetamos. Nos vamos a este otro extremo. Hacemos lo mismo, buscamos la costura y la vamos a hacer coincidir con la de la otra pieza. Y también ya sujetamos. Y nos vamos a los dos puntos de la base para así asegurarnos que está todo correctamente colocado. Y ahora ya con las piezas así colocadas vamos a dar un pespunte todo alrededor y lo vamos a dar ligeramente por encima del estabilizador o foam, aproximadamente como a 1 milímetro o 2 por encima, para que así queden todas las piezas cosidas simultáneamente.
Mira, ya he dado el pespunte y he recortado el exceso de la tela en la zona de la cabeza con una tijera que corta en zigzag y he descosido un poquito justo donde cambia la tela a modo de piquete. Y ahora lo que vamos a hacer es ya voltear el cuerpo de la muñeca. Ya le he dado la vuelta y como veis la ventaja de poner el estabilizador es que ya nos queda con bastante forma. Ahora, antes de rellenar, vamos a empezar a preparar las distintas piezas que va a llevar en la parte de abajo. Tomamos a continuación el molde del corazón y pasamos el contorno sobre el revés de la tela. Ponemos derecho con derecho y vamos a dar un pespunte justo por encima, dejando en uno de los lados más largos del corazón un pequeño espacio sin coser, por donde luego daremos la vuelta a la pieza. Con el pespunte dado cortamos todo el exceso, que lo he hecho en esta ocasión con una tijera que corta en zigzag, y damos un pequeño piquete, un pequeño corte justo aquí a la mitad sin llegar a tocar la costura. Y ahora ya damos la vuelta y vamos a cerrar este espacio a puntada escondida. Cuando hayáis cerrado a puntada escondida el corazón y también cosido en el centro algún botón o detalle decorativo, vamos a sujetar el corazón al cuerpo de la muñeca. ¿Veis dónde termina el estabilizador? Entonces hacia uno de los lados vamos a colocar el corazón. Vamos a sujetarlo en primer lugar con unos alfileres para que no se nos mueva. Y uniremos ambas piezas con un hilo tipo perlé, dando unas pequeñas puntadas que van a formar unas cruces, de esta forma, con un hilo que haga un poquito de contraste para que destaque. Mirad, ya he cosido el corazón que nos va a servir para guardar las tijeras. Ahora vamos a preparar el alfiletero pequeñito que lleva la muñeca. Ponemos dos piezas derecho con derecho y trazamos un círculo de 6 centímetros de diámetro. Vamos a dar un pespunte todo alrededor, menos un pequeño espacio que dejaremos sin coser para dar la vuelta al alfiletero. Y con la ayuda de unas pinzas vamos a ir rellenando y luego cerraremos a puntada escondida. Y ahora tomamos una aguja enhebrada de nuevo en un hilo tipo perlé y vamos a dar una serie de puntadas que van a ir siempre del centro hacia los lados para dividir esta pieza en distintas partes y así formar el alfiletero. Vamos a dividirla en 8 gajos dando este tipo de puntada. Cuando tengáis el alfiletero ya con las 8 divisiones hechas, vamos a tomar un botón que vamos a coserlo justo en el centro. De momento vamos a dar solo una puntada para sujetarlo en su sitio. Y ahora ya nos vamos a la muñeca y vamos a coser el alfiletero aquí arriba como si fuera una flor que tuviera en la solapa. Vamos a dar una puntada así para sujetar y ahora ya cosemos como si estuviéramos colocando el botón. Preparamos a continuación el otro bolsillo que lleva la muñeca. Para ello tomamos el molde, colocamos las telas poniendo derecho con derecho y vamos a dar un pespunte todo alrededor. En la base, que es el lado más cortito, vamos a dejar un espacio sin coser para luego darle la vuelta. Y cerraremos a puntada escondida, igual que hemos hecho con el corazón. Ya tengo el bolsillo del lateral también preparado y como veis también he cosido en el centro un botón. Entonces, lo que vamos a hacer para colocarlo es irnos a la costura del lateral, dejamos aproximadamente unos 3 centímetros hasta el borde de la tela y lo centramos. Voy ahora a sujetarlo así, porque ahora os enseño lo que vamos a hacer. La idea es que tenga un cierto espacio para que luego podamos colocar el dedal o la cinta métrica. Entonces, veis que voy a doblar esta esquina hacia aquí, de manera que este borde de la tela me queda en ángulo recto con este otro, como si fuera un cuadrado. Y ahora aquí pongo un alfiler.
Y vamos a hacer este mismo pliegue en el otro lado. De nuevo desplazamos, ¿veis? Para que nos quede con forma de cuadrado. Y también vamos a sujetar con un alfiler. Y ahora ya cuando lo tenemos así preparado, vamos a sujetarlo al cuerpo de la muñeca del mismo modo que hemos hecho con el corazón. Ya tenemos este bolsillo lateral cosido y como veis, al haberlo hecho con esta forma, tiene un poquito de espacio perfecto para colocar, por ejemplo, el dedal. Ahora vamos a decorar la parte de atrás. Para ello lo que he hecho ha sido cortar 3 trozos de un tamaño pues totalmente aleatorio, no os voy a dar ni las medidas, y lo que voy a hacer es colocarlos de esta forma. Ahora los voy a planchar un poquito para que simulen parches en la ropa. Entonces lo que vamos a hacer es sujetarlos simplemente dando unas pasadas por encima con el hilo tipo mouliné todo el contorno. De esta manera le va a dar un efecto muy rústico, que es el que estamos intentando que tenga nuestra muñeca. Los sujetamos en su sitio con unos alfileres. Y comenzamos ahora a coser. Vamos a dar simplemente unas puntadas tipo bastilla todo alrededor, dejando el borde así deshilachado, que es el efecto que estamos buscando. Cuando hayáis cosido los 3 parches, vamos a centrar 2 botones, que luego os voy a enseñar para qué los vamos a utilizar, y los vamos a coser teniendo una distancia entre ellos de unos 6 centímetros aproximadamente y que estén a la misma altura. Mirad, ya tengo completamente terminada la muñeca. Lo que he hecho ha sido poner este cordón alrededor del cuello, este botón, este lazo que he hecho con una cinta que imita una cinta métrica y estas pequeñas tijeras. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarla. Entonces, rellenaremos aproximadamente hasta esta altura con guata o floca, que veis que es este material esponjoso, y lo que tenemos que hacer es, sobre todo en la zona de la cabeza, que quede bastante apretado. Cuando hayamos llegado hasta esta altura aproximadamente, el resto lo vamos a rellenar o bien con arena de gato o bien con arroz. La idea es que tenga peso en la base para que luego quede bien estable. Mirad, ya he rellenado de guata hasta unos 5 centímetros del borde y además he pasado ahora todo alrededor, como veis, unas puntadas, un hilván que va a servir para fruncir. Hay que hacerlo ahora antes de poner el arroz o la arena de gato. Ya he puesto arroz y ahora voy a poner un acetato, que es un círculo de 9,5 centímetros de diámetro, justo en la base para darle forma. Cuando hayáis colocado el acetato o el cartón que vayáis a utilizar, fruncimos, evitando que se deforme, tiene que quedar plano, y vamos a dar unas puntadas para asegurar su posición. Para rematar la base he cortado un fieltro al tono, un círculo de 9,5 centímetros, y lo vamos a pegar con ayuda del pegamento textil. Vamos a dar alrededor y lo fijamos. Y ahora ya lo que hacemos es dejarlo así en su posición para que el propio peso del arroz o de la arena aprieten un poquito las 2 capas y queden bien fijadas. Vamos a preparar ahora el pelo de la muñeca. Mirad, para hacer el pelo yo voy a emplear un algodón que es un poquito grueso, también lo podéis hacer con lana, un poco el material que os guste. Entonces yo he hecho 5 paquetitos de 10 hebras aproximadamente y de un largo de 50 centímetros también aproximadamente el material que voy a utilizar para el pelo. El número de hebras va a depender también del grosor del material que empleéis. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la muñeca y uno de estos paquetitos de hebras, voy a apartar los demás para que no nos molesten,
Para colocar el pelo tomamos uno de estos paquetitos de hebras que hemos hecho, nos vamos a la parte de atrás y aproximadamente a la mitad lo situamos así bien estiradito sobre la muñeca y con un hilo al tono vamos a ir dando una serie de puntaditas para sujetarlo. Cuando lo tengáis sujeto en la parte de atrás, este primer mechón, nos vamos a ir a la parte de delante y vamos a ir ya formando el peinado. Colocamos bien las hebras y nos vamos a ir justo así en diagonal hasta la mitad. Y aquí también vamos a sujetarlo del mismo modo, dando unas puntadas. Y tomamos el otro extremo de estas hebras y hacemos igual, lo vamos a colocar así, pero en esta ocasión monta por encima de las hebras que hemos colocado antes. Vamos a estirarlas bien y cuando las tengamos así de nuevo en su sitio, pues con la misma aguja damos unas puntadas también para sujetar. Ya tenemos este primer mechón, por llamarlo de alguna manera, colocado y nos vamos al siguiente, que lo hacemos exactamente ya igual todos. Nos vamos primero a la parte de atrás, colocamos las hebras justo a la mitad, las sujetamos con unas puntadas y luego nos vamos a la parte superior y las vamos cruzando. Las iremos cruzando ahora detrás de estas. Entonces vamos a colocar tantos mechones como los que necesitemos en función del grosor del hilo y de cómo los estemos colocando cuando los estamos ahora cosiendo a la cabeza. Mirad, ya he preparado parte del pelo y ahora vamos a hacer el peinado en el otro lado para que lo veáis también. Entonces, yo voy a echar un poquito de pegamento textil para que luego quede sujeto y no se mueva todo lo que vamos a hacer. Entonces ahora estiramos así el pelo, luego si nos queda algún sitio, como aquí por ejemplo que no hay lana, os voy a enseñar cómo lo vamos a corregir. Lo estiramos así y ahora necesitamos dos alfileres. Un alfiler lo vamos a colocar justo aquí en la costura para ayudarnos a doblar todo este pelo sin que se mueva. Colocaremos también el otro alfiler aquí para que nos ayude a hacer el giro y formar el moño. También podemos en esta zona echar de nuevo un poquito de pegamento. Nos apoyamos aquí, ponemos la muñeca en pie y ahora nos vamos a apoyar en este otro alfiler. Vamos juntando el pelo y a partir de aquí lo que vamos a hacer es girar, formando una especie de trenza, aunque realmente solo estamos girando el pelo como veis. En la parte de más abajo lo que voy a hacer es anudarlo para que no se mueva demasiado el pelo, que lo tengo en esta posición. Entonces voy a tomar un poquito de lana del mismo tono y aquí en el extremo voy a hacer un nudo. Ahora necesito otro alfiler más que lo pondremos aquí a esta altura aproximadamente para formar el moño. Entonces estos cabos, voy a cortar estos que han quedado un poquito más largos, los vamos a meter así hacia el interior y ya tenemos el moño formado. ¿Cómo lo vamos a sujetar? Bueno, de momento igual vamos a poner aquí un alfiler y ahora lo que hago es tomar una aguja que he enhebrado con la propia lana del pelo y lo que vamos a hacer es ir dando pasadas uniendo todas las piezas entre sí.
Mira, si en alguna zona veis que, por ejemplo, os falta alguna hebra, simplemente enhebramos la lana en una aguja un poquito gruesa, nos venimos, por ejemplo, hasta este extremo, pinchamos aquí la propia lana para disimularlo y nos venimos a la zona donde nos falta, que sería aquí. Y entonces ahora ya paso por aquí debajo por la costura que habíamos hecho para sujetar los distintos paquetitos y me vengo hacia aquí. Y veis, de esta manera ya he puesto pelo donde me faltaba. Voy a acabar ya de poner este tipo de detalle para que quede la cabecita bien con su pelo y os enseño cómo lo terminamos. Cuando tengáis ya el pelo a vuestro gusto, yo he hecho, como veis, una especie de moñitos a cada lado y ha quedado bastante despeinada y muy rústica la muñeca, que era el efecto que estaba buscando. Bueno, pues vamos a decorar con un lacito que he hecho con la tela que utilicé aquí en el bolsillo, lo he deshilachado y luego también voy a ponerle 2 carretes de hilo que he forrado con algunas de las telas que también he empleado. Creo que cuantos más detalles le pongamos en la cabeza, más bonito y más divertido va a quedar el trabajo. Los voy a fijar con la ayuda de la silicona líquida o caliente. Voy a dar un puntito aquí. Colocamos el lazo y también vamos a colocar del mismo modo las 2 bobinas o carretes de hilo. Y por último nos quedan hacer los detalles de la cara. Yo primero lo voy a marcar con un rotulador de los que luego se pueden borrar por si no me gusta, que no tengamos que arrepentirnos. Y una vez que tenemos los detalles marcados, yo se la voy a hacer con los ojitos cerrados porque me parece que quedan más graciosas. Muchas veces cuando hacemos los ojos abiertos, la expresión que le damos no queda demasiado bien. Entonces, para mi gusto queda mejor o hacer así una rayita con unas pestañas o unos puntitos directamente y luego darle color en las mejillas y unos puntitos blancos. Cuando lo tengáis ya a vuestro gusto, utilizáis un marcador como este tipo Pigma Micron, que la tinta, como veis, no se difumina con la tela, y vamos a marcar ya todos los detalles. Mirad, ya tenemos la carita lista, me parece que queda preciosa. Os voy a enseñar en la parte de atrás que habíamos puesto unos botones. ¿Para qué son? Bueno, pues tomamos un carrete de hilo, le pasamos un cordón y damos una vuelta con el cordón a cada uno de los botones. Y entonces aquí nos queda también colocado el hilo que podemos necesitar para coser. Como veis, es un trabajo muy bonito, que no es difícil y que podemos aprovechar un montón de telas que tenemos por casa. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.